Carmen, sin duda, es de las óperas más populares de la historia. Una ópera que fue estrenada en 1875 y que está basada en los viajes de su autor, Prosper Mérimée, que luego fue musicalizada por Georges Bizet y que se transformó entonces en este tremendo hito de la música, aunque fue bastante polémica en su estreno. No le fue tan bien al principio a la ópera Carmen. Su compositor no llegó a saber el tremendo hito que había creado, tal así que a estas alturas todavía se sigue poniendo en escena, y eso es lo que va a suceder en el Municipal de Santiago a partir de este sábado primero. Mañana se estrena esta versión de Carmen de Georges Bizet, que tiene a Rodrigo Navarrete como director de escena, y con el mismísimo Rodrigo estamos al otro lado de nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bienvenido. Muchas gracias. Aquí un poco cansado, pero feliz. Bueno, te agradezco mucho este tiempo, que sabemos son muy, muy intensos los días previos por el tremendo trabajo que implica hacer una ópera. Yo tuve la posibilidad de estar junto con Rodrigo y Loreto Monsalve, quien es la diseñadora de vestuario, y Ramón López, el diseñador de escenografía e iluminación, hace un par de semanas en un conversatorio ahí en el Municipal hablando de Carmen. Y una de las cosas que llama la atención respecto a esta puesta en escena, o un poco a mí me quedo pensando respecto a lo que tú nos contabas, es Carmen es una ópera muy clásica, pero que instala la idea de una mujer fuerte que termina siendo asesinada, ¿cierto? Por pasión y por amor. Entonces es la historia de un femicidio, pero que no necesariamente ha sido contada de esa manera. Y yo me acuerdo que tú contaste en ese conversatorio, Rodrigo, que tú habías preguntado antes de hacerte cargo de la obra qué era lo que de esta versión, porque tú has hecho Carmen muchas veces, de esta versión, qué era lo que la gente recordaba. Y la gente no se acordaba de este momento cúlmine y brutal, que es como que es el final de Carmen, ¿no? Y que eso de alguna manera te inspiró a a tener esta propuesta. Entonces, esa introducción para que la gente más o menos entienda el contexto, desde ahí yo pregunto, ¿cómo se hace Carmen en un contexto en que estamos luchando contra la violencia de género y tratando de visibilizar lo que son crímenes tan brutales como el femicidio? Mira, como tú bien contabas, yo la he hecho varias veces y siempre la hice como se espera que se vea, una ópera muy brillante, mucha coreografía, mucha gente, y en esos clics que se producen en los momentos de pensar, yo dije, voy a preguntar por las redes. Bueno, y me llamó la atención la respuesta de la gente, porque yo ya hace un rato venía pensando cómo resaltamos esto de otra manera, cómo lo hacemos. Y partí trabajando la ópera desde esa idea, desde ese foco. ¿Cómo puedo lograr que esto sea lo más importante que la gente recuerde después de ver el montaje? Entonces, bueno, usé varias estrategias, ojalá se vea, se entienda, y con los cantantes igual, porque muchos cantantes que han hecho el rol muchas veces tienen como en el subconsciente una manera de enfrentar un rol que lo han hecho muchas veces y como tienden a repetirlo. Uh-huh. Y afortunadamente acá hay, bueno, la mezzosoprano nacional Evelyn Ramírez lo ha hecho varias veces, conversé con ella y le gustó mucho la idea y hemos trabajado bastantes detalles para mostrar una Carmen un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Y lo mismo los solistas internacionales, afortunadamente 2 de ellos están debutando el rol, entonces fue como mucho más fácil en ese sentido. Uh-huh. No sé si te respondí la pregunta. Sí, no, y además estoy pensando en que en las óperas se genera, está el trabajo que tú haces como director de escena con los actores y las actrices, pero también hay toda esta puesta en escena que hace que la ópera sea algo tan espectacular de ver. Y la ópera además tiene una tradición bastante brutal hacia las mujeres, diríamos. Hay una gran cantidad de óperas que terminan con el asesinato de una mujer. Sí, lamentablemente, fíjate, si tú empiezas a analizar, primero, no hay óperas compuestas por mujeres. Creo que recién leí el otro día que la Scala de Milán, no estoy seguro, le encargó una ópera a una compositora. No hay ópera escrita por mujeres, es decir, todo el historial además
lírico viene desde el siglo pasado, terminó en los 50 más o menos, las óperas más populares, una visión masculina, patriarcal. Ujú. Y como tú dices, claro, o son asesinadas, o se vuelven locas, o se suicidan. Eh, Hay Ahora, un manejo de los personajes femeninos un poquito exagerado, por decirlo así. bueno, lo que yo decía ahí en ese conversatorio, que es algo que el arte, la cultura ha servido también como para instruir, ¿no? Y para decirle a la gente, mire, estos son los estándares, esto es lo que les pasa a las malas mujeres, un poco con el ejemplo de Carmen, ¿no? Si usted quiere ser una mujer libre, estas son las Ya, pero consecuencias. hay una pequeña pausa, una pequeña pausa. Es decir, malas mujeres, es decir, de acuerdo al concepto de algunos, pues. Por supuesto. De acuerdo al concepto de época en que se fue escrito, Sí, escrito sí, esto, ¿no? La idea de claro. que el mayor pecado de Carmen es querer ser libre y no querer atarse a un amor. A ella le encanta este soldado, pero ella dice buena onda, pero yo no. Y le dice muchas veces a lo largo de la obra: yo no voy a ser la mujercita que tú quieres que yo sea. Y él, por supuesto, esa respuesta lo vuelve loco. Ella es muy consistente con ella misma, digamos. Nunca le engaña, nunca le promete una cosa distinta a lo que ella es, y él, en esa lógica patriarcal y, digamos, autoritaria y sobre todo queriendo poseerla, ¿no? Posesiva, termina asesinándola. Ahora, al mismo tiempo que pasa toda esta historia terrorífica, Carmen es una ópera muy entretenida. Y es una ópera muy espectacular. Entonces, Rodrigo, me imagino que tiene que haber sido bastante desafiante mantener todo eso de la espectacularidad y del un poco del garbo que tiene la ópera, y al mismo tiempo invitar a la gente a que se vaya pensando en algo distinto de esta Carmen. Sí, mira, primero la cambiamos de época para acercarla un poco a lo que la gente ve hoy en día en las calles, y no ver personajes tan imaginarios, sino reales en el escenario. Porque estamos acostumbrados a ver reyes, reinas, príncipes, duendes, hadas, y estas son personas de carne y hueso vestidos casi a la usanza de hoy en día. Entonces, desde ese punto de vista, como acercar que lo que vamos a ver está ocurriendo hoy, un poco eso. Y lo otro, cambié algunas escenas porque en lugar de la montaña, por ejemplo, que se menciona al final del segundo acto, pero para mí más bien es una lectura poética, o lo que dice Carmen, de invitar a don José a que lo siga a las montañas, es como invitarlo a vivir en libertad, sin leyes, le dice, por ley tu voluntad, por país el universo. Un verso súper lindo. Y yo lo hago en un edificio desocupado, Uh-huh. en una bodega. Me parece que no es ilógico. Y, y hay otras cosillas por ahí que ojalá la gente las perciba y se dé cuenta que toca varios temas, Carmen, que están hoy día, que existen. El maltrato infantil, el femicidio, el acoso, por ejemplo. Uh-huh. Claro que sí. Ahora, yo creo que va a ser yo tengo mucha curiosidad con ver Carmen, y también con tu propio proceso. Yo me quedé pensando después de esa conversación, que pueden verla, está en el YouTube, en el canal de YouTube del Teatro Municipal, esa conversación que tuvimos junto a Rodrigo, a Ramón y a Loreto, que son además, Ramón López, el director de escenografía e iluminación, y Loreto Monsalve, la diseñadora de vestuario de esta versión de Carmen, de también cómo nos acercamos a algo que es tan clásico, que es una historia que ha sido contada muchísimas veces, en muchísimas versiones, tanto en la ópera como en el cine, como en teatro. Hay muchas versiones, en danza también, hay muchas versiones de Carmen, y cómo la actualizan, ¿no? Y ahí hablaban mucho respecto a los referentes y a la contemporaneidad. Pero pensaba también en tu proceso, Rodrigo, y en tus propias Cármenes. Has hecho muchas Cármenes a lo largo de tu historia. Claro, como director de escena, me imagino que como cantante también. ¿Te tocó interpretar Carmen alguna vez? Mira, bueno, Carmen no. No Carmen, por supuesto, pero parte Mira, del elenco de la yo ópera. estaba pensando que mi primer acercamiento así como profesional a la ópera fue en Concepción, que se hizo una producción de Carmen con un grupo que había que se llamaba Corporación Lírica, como corista. Eso fue el año 84. Después del 87 yo estaba en el coro del teatro y canté como coreuta, como integrante del coro canté Carmen. Y después canté un rol Zúñiga 2 veces, y después hice una versión concierto, canté El Escamillo. Y la he dirigido, hice una reposición, la he dirigido ya no, como 6, 7 veces. Esta sería la 8ª.
Y claro, no sé por qué se producen esos clics de repente, que son como cosas inexplicables que ocurren en tu cabeza, que de repente se te fija una imagen y dice, no, esta vez quiero que sea distinto. Y al yo estar pensando eso distinto, se me cruza el final por mi mente y digo, vamos a resaltar esto, vamos a hacer una Carmen que nadie puede decir es una mala mujer, es una coqueta, anda seduciendo a todos los hombres. No, a Carmen se enamora de Don José se enamora de Carmen, Carmen se da cuenta que Don José no es el tipo que ella pensaba que era, le dice terminemos, él tiene problemas con su madre, quiere mucho a su mamá, vuelve a buscarla insistiendo que se vaya con él, ella insiste no, entre nosotros todo se acabó, y bueno, el desenlace fatal que ocurre en la ópera, causado por un celópata normal. Uh-huh. Claro, claro, y además lo que a mí me parece súper interesante es decir, alguien como tú que ha hecho tantas veces esta ópera, de repente dice, ya, pero hay otra manera de contarla, ¿no? Y eso también creo que tu propio proceso y de lo que nos cuentas, Rodrigo, visibiliza el trabajo del director de escena, ¿no? Cómo te enfrentas tú a un texto y a una música, eso es lo que hay, un texto y una música que tienen 150 años, y que tú dices, bueno, pero esta vez va a ser de esta otra manera, y ahí tienes todo un equipo fantástico con el que estás trabajando. Y ahí preguntarte para cerrar, porque Carmen se estrena mañana sábado con su elenco internacional, pero como suele suceder, entonces en el municipal tenemos 8 funciones, 4 con elenco internacional, 4 con elenco nacional, y preguntarte respecto a esos ajustes que es necesario hacer de un lado para otro. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con estos dos elencos? Bueno, hay que primero ver la corporalidad, es decir, que yo me gusta que la gente se sienta cómodo con lo que está haciendo. No me gusta marcar tanto acciones, algunas cosas sí, porque para mí son clave en este discurso, en el desarrollo del discurso, y trato de ajustarlas a la persona, a lo que siente, cómo se mueve, tratar de que se sienta cómodo haciendo bien el papel. Por ejemplo, igual lo van a ver, si lo digo hoy, por ejemplo, hay una Carmen que toca las castañuelas, hay otra Carmen que no toca las castañuelas, porque tocar las castañuelas requiere mucha práctica para hacerlo bien, por decirte algo. Entonces hay que adaptarlo, ver cómo se hace para suplir eso, por ejemplo. O si alguien, por ejemplo, no puede... No es el caso de esta ópera, pero si alguien, por ejemplo, no puede agacharse porque tiene problemas en las rodillas, que ocurrió muchas veces, hay que buscar de hacerlo de otra manera. Es decir, te adaptas un poco a la personalidad y a la corporalidad del intérprete que tienes. Bueno, y eso es a lo que nos vamos a estar enfrentando. El elenco internacional va a presentarse mañana, y el 4, 6 y 11 de julio, y el elenco nacional con Carmen, interpretado por Evelyn Ramírez, va a estar el 3, 5, 8 y 12 de julio. Son 8 funciones en total para esta gran producción de la temporada de ópera del Teatro Municipal Carmen, que va a estar entonces entre el 1 y el 12 de julio en el Teatro Municipal. Hemos conversado con el director de escena de esta versión de Carmen, Rodrigo Navarrete. Muchísimas gracias, Rodrigo, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Un placer. Por nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Te mando un abrazo y bueno, mucha mierda para mañana, para el estreno. Gracias. Nosotros nos vamos escuchando parte del trabajo de Georges Bizet para la ópera Carmen y ya regresamos.